Mariana, ¿ya está lista la mesa?, preguntó Javier desde la entrada, dejando caer su abrigo en la silla más cercana sin siquiera mirarla. Mariana lo observó por un momento, notando el cansancio en su rostro, o tal vez simplemente la indiferencia. Había pasado toda la semana planeando la cena de Año Nuevo, esperando que ese pequeño gesto fuera suficiente para recuperar algo de la conexión que parecía haber desaparecido entre ellos. Pero antes de que pudiera responder, Javier abrió la puerta principal y dejó entrar a una mujer joven, de cabello castaño liso y barriga prominente. Mariana sintió como si el aire se detuviera. «Ella es Renata», dijo Javier, con una tranquilidad que la paralizó. Luego, mirando a Renata con una sonrisa que Mariana no había visto en años, añadió: «Mi invitada especial». Mariana no pudo pronunciar palabra. Observó cómo la joven avanzaba, segura, como si fuera dueña de la casa, colocándose cerca de Javier y tocando ligeramente su brazo. «No te molesta, ¿verdad?», dijo Renata, con una voz suave pero cargada de arrogancia. Mariana apenas pudo reaccionar cuando Renata continuó: «Javier me invitó. Pensó que sería bueno celebrar juntos». El golpe no terminó ahí. Durante la cena, Javier tomó una copa de vino y, sin previo aviso, soltó lo que parecía haber guardado por años. «Al menos alguien aquí sí puede darme un hijo». Mariana sintió cómo cada palabra perforaba su pecho. Los cubiertos tintinearon en su mano temblorosa, pero no los soltó. No podía permitirse perder la compostura frente a ellos. La habitación se llenó de un silencio incómodo, pero Renata solo sonrió, acomodándose el cabello mientras acariciaba su vientre, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Mariana decidió terminar la cena en silencio. No les daría la satisfacción de verla llorar o gritar. En lugar de eso, tomó cada comentario de Javier como si estuviera reuniendo pruebas, cada sonrisa de Renata como un desafío que aceptaría. Apenas terminaron el postre, se levantó y comenzó a recoger los platos. «Espero que hayan disfrutado la cena», dijo Mariana, con una voz firme pero sin emoción. Sin esperar respuesta, salió del comedor y se encerró en su estudio. Esa noche, sola frente a su escritorio, comenzó a recordar, no solo los años de matrimonio con Javier, sino también los últimos meses. Su distancia, las llamadas a deshoras, las excusas, todo comenzaba a tener sentido. Sin embargo, algo en la actitud de Renata no cuadraba. Había algo calculado, algo que no correspondía con el papel de una amante enamorada. Mariana sabía que había más detrás de todo esto y estaba dispuesta a descubrirlo. No iba a quedarse quieta. La mañana siguiente, Mariana despertó con una claridad que no había sentido en meses. Mientras el sol apenas iluminaba la ciudad, tomó una taza de café y encendió su computadora. Sabía por dónde empezar. Renata. Era obvio que esa mujer no había aparecido de la nada, y si había algo que Mariana sabía bien, era cómo investigar hasta encontrar lo que buscaba. Buscó en redes sociales y en las páginas de empleados del grupo empresarial de Javier. Había escuchado ese nombre antes. No tardó en encontrarla. Renata López, exsecretaria del área de administración. Había trabajado para Javier hasta hacía 6 meses. Mariana sintió una punzada de rabia al imaginar que todo había comenzado mientras ella seguía esforzándose por salvar un matrimonio que ya estaba condenado. En un grupo privado de Facebook de mujeres de la colonia, publicó un mensaje pidiendo referencias de Renata. Mantuvo el tono casual, como si estuviera buscando a una conocida de la familia. Al cabo de unas horas, las respuestas comenzaron a llegar. Algunas eran irrelevantes, pero una en particular le llamó la atención. Una mujer identificada como Ana le envió un mensaje privado. «Conozco a Renata», escribió Ana. «No quiero meterme en problemas, pero esa mujer tiene fama. Trabajó en la empresa de mi esposo antes de la de tu esposo. Salió de ahí porque tuvo problemas con un hombre casado. Te diría que tengas cuidado». Mariana leyó el mensaje varias veces, procesando lo que implicaba. Su intuición no le había fallado. Renata no era simplemente una amante más. Había un patrón, un propósito detrás de su presencia. El pensamiento encendió algo en Mariana, una mezcla de rabia y determinación. Sabía que esta era apenas la punta del iceberg. Esa tarde, Mariana recibió una llamada de Sofía, su mejor amiga. Le contó todo, desde la humillación de la cena hasta lo que había descubierto esa mañana. Sofía, siempre directa, le ofreció su ayuda. «Voy a investigar más sobre ella. Tengo contactos en recursos humanos de varias empresas,
Déjame ver qué más puedo encontrar. Mariana suspiró aliviada. Sofía era una aliada inquebrantable, y tenerla a su lado le daba la fuerza que necesitaba. Mientras tanto, Mariana se concentró en su trabajo, buscando refugio en los proyectos de diseño arquitectónico que siempre le habían dado propósito. Pero cada vez que levantaba la vista de los planos, la imagen de Renata acariciando su vientre volvía a su mente. Esa noche, Javier llegó tarde, como era de esperarse. Mariana lo esperaba en la sala con la luz tenue de una lámpara y un libro abierto en sus manos. No lo miró cuando entró, pero sintió su presencia, pesada y evasiva. Él se detuvo en el umbral, como si dudara si decir algo o simplemente pasar de largo. «¿Dónde estabas?», preguntó Mariana, con una voz neutral. Javier pareció desconcertado por la pregunta. «En el trabajo. Ya sabes cómo es esto», respondió sin demasiada convicción. «Con Renata», insistió Mariana, cerrando el libro y mirándolo directamente por primera vez. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó caer su maletín en el sillón y se sirvió un vaso de whisky. Mariana notó la tensión en sus hombros, pero no sentía ninguna compasión. Había pasado demasiado tiempo cargando sola con el peso de su relación. «Mira, no quiero discutir», dijo finalmente Javier, antes de beber. Pero Mariana no necesitaba una confirmación verbal. Su silencio decía más de lo que él pensaba. Al día siguiente, Sofía le envió un mensaje temprano. Había conseguido acceso a los registros de empleo de Renata. Había trabajado en 3 empresas diferentes en los últimos 5 años, y en 2 de ellas había tenido problemas con hombres casados que terminaron en escándalos menores. Mariana sintió cómo las piezas comenzaban a encajar. Renata no era simplemente una mujer joven y ambiciosa, era una estratega, alguien que sabía cómo manipular a hombres como Javier para su beneficio. Esa noche, mientras revisaba la información con Sofía, Mariana tomó una decisión. No se quedaría de brazos cruzados mientras Renata y Javier seguían pisoteando lo que quedaba de su dignidad. Había algo oscuro en esta situación, algo que todavía no lograba comprender del todo, pero estaba decidida a llegar al fondo de todo. Con cada dato que descubría, Mariana sentía cómo la grieta en su matrimonio, que hasta hace poco había tratado de reparar, se convertía en un abismo. Pero ahora no era el abismo lo que la aterraba. Era lo que podría encontrar al otro lado. El aire frío de la madrugada en Ciudad de México entraba por la ventana entreabierta del estudio de Mariana, pero ella apenas lo notaba. Tenía frente a ella un tablero improvisado, hojas impresas con información sobre Renata, notas a mano y fotografías de perfil sacadas de redes sociales. Al centro, un círculo con el nombre de Renata López y una pregunta escrita en letras grandes. ¿Qué está ocultando? Sofía llegó temprano esa mañana, con un café en cada mano y una mirada seria. «Encontré algo más», dijo colocando su laptop sobre la mesa. Abrió una carpeta con documentos que había conseguido por contactos en recursos humanos. «Aquí están las renuncias de Renata en 2 empresas anteriores, y mira esto». Mariana se inclinó hacia la pantalla. En ambas renuncias figuraban problemas con compañeros de trabajo como motivo. En una de ellas, un directivo había salido de la empresa meses después de la renuncia de Renata, lo que confirmaba los rumores de que había estado involucrado con ella. «No es solo una amante más», dijo Sofía como si leyera los pensamientos de Mariana. «Esta mujer tiene un patrón. Va detrás de hombres casados con dinero y cuando las cosas se complican, desaparece». Mariana apretó los labios. La información encajaba con lo que había intuido desde el principio, pero necesitaba algo más concreto, algo que pudiera usar. Su mente trabajaba rápido, evaluando cada posibilidad. Decidió que era hora de actuar directamente. «Voy a hablar con ella», anunció con un tono que no admitía réplica. Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás segura? Esa mujer es una manipuladora. No te pongas en una posición vulnerable». «No voy a atacarla», respondió Mariana, mientras comenzaba a recoger las hojas del escritorio. «Solo quiero observarla de cerca, hacerle creer que no sospecho nada. Si tiene algo que ocultar, lo dejará ver». Esa misma tarde, Mariana llamó a Renata. Usó un tono amable, casi afable, para proponer una reunión. Le dijo que quería hablar como 2 mujeres adultas, dejando caer frases cuidadosamente medidas sobre hacer lo correcto y no guardar rencores. Renata aceptó rápidamente, lo cual sorprendió a Mariana. Había esperado resistencia,
pero en su lugar encontró una aparente disposición que solo aumentó sus sospechas. Renata llegó al café en Coyoacán, vestida con ropa elegante y ajustada, resaltando su vientre prominente. Mariana notó de inmediato que caminaba con seguridad, sin rastro de nerviosismo. Cuando Renata se sentó frente a ella, sonrió como si fueran viejas amigas. «Gracias por venir», comenzó Mariana, manteniendo su voz neutral. «Claro, no quería que hubiera resentimientos entre nosotras», respondió Renata, tocándose el vientre de manera teatral. Mariana observó cada movimiento, cada gesto, buscando una fisura en su fachada. La conversación comenzó con lugares comunes. Mariana habló de su matrimonio con Javier, de los problemas que habían enfrentado, buscando cualquier reacción en Renata. Pero la joven mantenía una expresión neutral, aunque su tono de voz estaba cargado de una condescendencia apenas velada. Finalmente, Mariana cambió de táctica. «Espero que Javier te esté apoyando como debería. ¿Cómo vas con tus visitas al médico?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Renata se tensó por una fracción de segundo. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero suficiente para que Mariana lo notara. Luego Renata recuperó la compostura y sonrió. «Todo va bien, gracias», respondió, aunque evitó profundizar en detalles. Pero Mariana no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. «Qué bueno. Me imagino que ya debes tener todo listo para cuando nazca el bebé. ¿Ya has pensado en el hospital? Tal vez podría ayudarte con algo». Renata bajó la vista a su taza de café, revolviendo el líquido con una cuchara. «Aún no he decidido. Todo esto ha sido muy rápido». Fue entonces cuando Mariana lo vio. Renata evitaba los detalles, daba respuestas vagas. Algo no encajaba. Mariana cambió el tema, aparentando que aceptaba las respuestas, pero en su interior ya tenía una estrategia clara. Esa noche, Mariana revisó mentalmente cada detalle de la conversación mientras se preparaba para dormir. Había algo extraño en Renata, algo que no podía explicar del todo, pero que confirmaba sus sospechas. Esa mujer escondía más de lo que dejaba ver. Justo antes de apagar la luz, recibió un mensaje de Sofía. «Investigué las redes de Renata más a fondo. Encontré algo raro. Hablemos mañana». Mariana sintió un escalofrío, mezcla de anticipación y temor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, y estaba segura de que lo que descubriría no solo cambiaría su perspectiva de Renata, sino también de Javier y de todo lo que había vivido en los últimos años. La mañana siguiente, Mariana llegó temprano a la oficina de Sofía, un pequeño espacio lleno de papeles, pantallas y el ruido constante de un teclado. Apenas entró, Sofía le señaló una carpeta abierta sobre su escritorio. «Esto te va a interesar», dijo, mientras se inclinaba hacia la pantalla de su computadora. Mariana se acercó y vio una serie de capturas de pantalla de una cuenta de redes sociales que al principio no reconoció. Las publicaciones eran antiguas, de hace unos años, pero el rostro de Renata era inconfundible. En las fotos aparecía sonriente, abrazada a diferentes hombres, todos mayores que ella y con apariencia acomodada. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Mariana, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. «2 de ellos son hombres casados que estuvieron involucrados en escándalos financieros. Lo confirmé anoche, pero mira esto». Sofía amplió una de las imágenes. «Aquí está Renata con un hombre que parece ser su médico. En los comentarios, una amiga le pregunta algo sobre un tratamiento, pero la respuesta no tiene sentido. Hice un poco más de investigación y encontré algo curioso». Sofía sacó un papel de la carpeta y se lo entregó a Mariana. Era una copia de una receta médica. El nombre en la receta coincidía con el de Renata, pero lo que realmente llamó la atención de Mariana fue el medicamento. No era para ninguna complicación del embarazo. En su lugar, era para una condición llamada ascitis, un trastorno que puede causar una acumulación de líquido en el abdomen, simulando un embarazo. Mariana sintió cómo se le erizaba la piel. «¿Estás segura de esto?». «Totalmente. Lo confirmé con una amiga médica. Este medicamento es para tratar el síntoma, no para algo relacionado con un embarazo. Renata no está embarazada, Mariana. Está fingiendo». El impacto de esas palabras cayó como un golpe seco. Mariana se dejó caer en la silla junto al escritorio de Sofía, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo cobraba sentido. Las evasivas de Renata, su comportamiento teatral, las respuestas vagas sobre el bebé.
Esto no era solo una traición, era una farsa cuidadosamente planeada. Esa tarde Mariana se preparó para su próxima jugada. Sabía que no podía enfrentarse a Javier todavía, necesitaba más pruebas. Decidió visitar a Renata directamente, pero esta vez no sería una conversación amable. Tenía que conseguir que se delatara. Renata la recibió en su departamento, un lugar decorado con un estilo minimalista que contrastaba con su personalidad llamativa. Mariana notó que las cortinas estaban cerradas y la habitación apenas iluminada. Renata sonrió, aparentemente relajada, pero Mariana sabía que esa calma era solo una fachada. «Qué sorpresa verte de nuevo», dijo Renata mientras la invitaba a sentarse. «¿Cómo estás?» «Quería hablar contigo», respondió Mariana directa. «Creo que hay cosas que debemos aclarar». Renata parpadeó, fingiendo confusión. «¿A qué te refieres?» Mariana colocó una copia de la receta médica sobre la mesa entre ambas. Renata la miró por un segundo, su sonrisa tambaleándose por primera vez. «Esto es tuyo, ¿verdad?», preguntó Mariana, su tono más frío ahora. Renata tomó la receta, pero no dijo nada. Mariana continuó presionándola. «Sé que no estás embarazada, y también sé que tienes experiencia manipulando a hombres como Javier. Lo que no entiendo todavía es qué esperas ganar con esto». Renata dejó caer la receta sobre la mesa y la miró fijamente, su expresión cambiando de confusión a algo mucho más peligroso. «¿Y qué vas a hacer con eso?», respondió finalmente, su voz cargada de desafío. «¿Vas a mostrárselo a Javier? ¿Crees que te va a creer a ti después de cómo te trata?». La seguridad de Renata era desconcertante, pero Mariana no se dejó intimidar. Se levantó de su asiento y la miró desde arriba. «No necesito que me crea», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Solo necesito que sepas que voy a destapar todo. No puedes seguir manipulando a las personas como si fueran piezas de ajedrez». Renata sonrió de nuevo, pero esta vez su expresión era más dura, casi burlona. «Buena suerte con eso. No sabes con quién te estás metiendo». Esa noche, Mariana regresó a casa agotada pero determinada. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a quedarse callada. Había descubierto una verdad que cambiaría todo, y ahora lo que necesitaba era encontrar el momento y la forma perfecta de exponerla. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba al final de este oscuro capítulo de su vida, pero también sabía que la verdad tenía un costo, y estaba dispuesta a pagarlo. Mariana pasó la noche en vela, contemplando los eventos recientes, la imagen de Renata desafiante, el frío cinismo con el que había enfrentado la verdad y la certeza de que Javier seguía enredado en esa red de mentiras, la mantenían en un estado de alerta constante. Pero ahora tenía un propósito: enfrentarse a Javier con las pruebas y exigir respuestas. Ya no se trataba de salvar su matrimonio, se trataba de salvarse a sí misma. A la mañana siguiente, Mariana esperó a que Javier llegara a casa. Era sábado, y él solía aparecer tarde tras sus reuniones de trabajo, los viernes por la noche. Mariana había aprendido a no preguntar, pero ahora no iba a quedarse callada. A las 10 de la mañana la puerta se abrió, y Javier entró con expresión cansada, el cabello desordenado y el mismo maletín de siempre. «Buenos días», dijo Javier con un tono mecánico, sin siquiera mirarla. «Siéntate», respondió Mariana sin rodeos. Javier la miró por primera vez. Su tono era diferente, decidido. Aunque parecía irritado, obedeció, dejando su maletín en el suelo y sentándose en el sofá frente a ella. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, recargándose en el respaldo con los brazos cruzados. Mariana colocó las pruebas sobre la mesa, las fotos, la receta médica, los testimonios que había reunido sobre Renata. Todo estaba ordenado, listo para desmontar la mentira. «Quiero que me expliques esto», dijo señalando los documentos. Javier se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de irritación a confusión mientras revisaba los papeles. Cuando tomó la receta médica, se quedó congelado por un momento. Mariana lo observó atentamente, buscando cualquier señal que delatara lo que estaba pensando. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Es la receta de Renata», respondió Mariana sin rodeos. «No está embarazada, Javier, está fingiendo. Esa mujer tiene un historial de manipular a hombres casados como tú para sacarles dinero. Y tú caíste como un idiota». Javier se puso de pie de golpe, tirando los papeles al suelo. «Esto es ridículo»,
exclamó, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Qué? ¿Ahora eres una especie de detective? No necesito ser detective para ver la verdad, Javier, dijo Mariana manteniéndose firme. Todo está aquí. Renata no está embarazada. Te ha estado utilizando. Y lo peor de todo es que tú decidiste creerle en lugar de a mí. Javier comenzó a caminar de un lado a otro, pasando las manos por su cabello. Mariana podía ver cómo procesaba la información, cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente. Finalmente, se detuvo y la miró. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, casi en un susurro. La pregunta no es qué quiero que hagas, Javier, es por qué dejaste que esto llegara tan lejos. ¿Por qué preferiste humillarme y destruir nuestro matrimonio en lugar de enfrentarte a la verdad? Javier no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Después de unos momentos de silencio, habló. Sabía que no estaba embarazada. La confesión cayó como un balde de agua fría. Mariana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué dijiste?, susurró, apenas capaz de creer lo que había escuchado. Lo sabía, repitió Javier con voz rota. Lo descubrí hace unas semanas, pero no sabía cómo salir de esto. Renata, ella me amenazó. Dijo que si la dejaba iba a contarle a todos que había estado con ella. Pensé que si seguía adelante, de alguna forma todo se resolvería. Mariana lo miró con incredulidad. ¿Y pensaste que traerla a nuestra casa, humillarme frente a ella, era la forma de resolverlo? No sabía qué hacer, gritó Javier levantándose de nuevo. Todo esto se salió de control. No quería perder todo lo que tengo, pero tampoco quería que tú te enteraras. Bueno, Javier, felicidades, dijo Mariana con una amargura helada. Lo perdiste todo de todas formas. Esa noche, Mariana se encerró en su habitación. No lloró. No le quedaban lágrimas para Javier. En lugar de eso, sintió una calma extraña, casi liberadora. La confesión de Javier había sido la última pieza del rompecabezas. Ahora lo veía con claridad. Su matrimonio no era más que un reflejo distorsionado, una mentira que había tolerado por demasiado tiempo. Sabía que había llegado el momento de dejarlo todo atrás. Guardó las pruebas en una carpeta, pero esta vez no para enfrentarse a Javier, sino para protegerse. Había pasado años sacrificando su felicidad por alguien que no la merecía. Ahora era tiempo de pensar en sí misma. Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El amanecer llegó con una nueva claridad para Mariana. Después de la confesión de Javier, sabía que todo había cambiado. Ya no podía quedarse en ese matrimonio, atrapada en una red de mentiras y humillaciones. Pero antes de dar el siguiente paso, había una última tarea pendiente: enfrentarse a Renata, no por venganza, sino para cerrar ese capítulo de su vida. Mariana no le avisó a Javier lo que planeaba. Él pasó la mañana encerrado en su oficina, evitando cualquier conversación. Eso le facilitó las cosas. Con la carpeta de pruebas bajo el brazo, salió de la casa y se dirigió al departamento de Renata. Renata abrió la puerta con una sonrisa, como si estuviera esperando a alguien. Pero al ver a Mariana, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin disimular su incomodidad. Necesitamos hablar, dijo Mariana, entrando sin esperar invitación. Renata cerró la puerta con un portazo y cruzó los brazos, claramente molesta. Si viniste a hacer una escena, pierdes tu tiempo. Mariana dejó la carpeta sobre la mesa del comedor y se giró para mirarla directamente. No vine a hacer una escena, Renata. Vine a terminar con esto. Ya sé todo. Sé que no estás embarazada. Sé que has hecho esto antes con otros hombres. Y sé que Javier lo sabía. Por un momento, Renata no respondió. Luego sonrió, pero esta vez su sonrisa estaba cargada de cinismo. ¿Y qué vas a hacer con eso?, preguntó con un tono burlón. ¿Ir con la policía? ¿Contárselo a todo el mundo? Adelante, Mariana. ¿Crees que me importa? Mariana no perdió la calma. Sacó una copia de la receta médica y la colocó sobre la mesa, seguida de las capturas de pantalla de las redes sociales y los testimonios. Cada movimiento era metódico, calculado. Renata, que hasta ese momento había mantenido su postura altiva, comenzó a mostrar signos de incomodidad. ¿Sabes qué es lo que realmente me importa, Renata?, continuó Mariana sin apartar la mirada. Que te vayas, que desaparezcas de nuestras vidas. No estoy aquí para proteger a Javier,
ni para salvar lo que queda de mi matrimonio. Estoy aquí porque no voy a permitir que sigas manipulando a las personas a tu antojo. Renata se cruzó de brazos, pero su postura ya no era tan segura. Mariana supo en ese momento que había ganado, pero antes de que pudiera decir algo más, Renata habló, su voz cargada de resentimiento. «¿Y tú qué sabes de mí?», espetó, dando un paso hacia Mariana, siempre tan perfecta, tan digna. «¿Crees que eres mejor que yo? Al menos yo sé cómo sobrevivir. Tú solo eres una víctima que se niega a admitir que su esposo nunca te quiso de verdad». Las palabras golpearon a Mariana como una bofetada, pero no dejó que le afectaran. En lugar de eso, se inclinó hacia Renata enfrentándola directamente. «Tal vez tengas razón, Renata. Tal vez fui una víctima durante mucho tiempo, pero eso se acabó. Ahora sé quién soy, y no voy a permitir que alguien como tú me haga dudar de eso». Renata no respondió. Su rostro era una mezcla de furia y frustración, pero no dijo nada más. Mariana tomó la carpeta, recogió las pruebas y se dirigió a la puerta. «Espero que encuentres algo mejor que esto», dijo antes de salir, «porque no me voy a molestar en detenerte si decides arruinar tu vida en otro lugar. Pero aquí, Renata, se acabó». Esa noche, Mariana regresó a casa y comenzó a empacar. Su decisión estaba tomada. No iba a quedarse ni un día más en un lugar que solo le traía dolor. Javier intentó hablar con ella, pero Mariana lo detuvo con una mirada firme. «No quiero escuchar más excusas, Javier. No quiero explicaciones. Esto se terminó». Javier no insistió. Sabía que había perdido cualquier oportunidad de reconciliación. Mariana, por su parte, sentía una mezcla de dolor y alivio mientras cerraba su maleta. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en años, sentía que tenía el control de su vida. Antes de salir, se detuvo frente a Javier por última vez. «Espero que aprendas algo de todo esto», dijo, con una voz firme pero sin rencor, «porque yo sí lo hice. Aprendí que merezco más de lo que tú alguna vez estuviste dispuesto a darme». Y con eso, Mariana salió de la casa que había sido su hogar, cerrando la puerta detrás de ella. No miró atrás. Ya no había nada que ver. Mariana pasó las siguientes semanas instalándose temporalmente en casa de su hermana, Claudia, quien vivía en un pequeño pero acogedor departamento en la colonia Roma. Claudia, siempre pragmática, le brindó el apoyo necesario sin hacer demasiadas preguntas. Aún así, Mariana sabía que el verdadero cierre no llegaría hasta que enfrentara por completo el daño que Javier y Renata habían causado. Por eso decidió planear una cena, no como un intento de reconciliación, sino como el acto final de una historia que debía terminarse de una vez por todas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Claudia mientras servía café en la pequeña cocina. «Podrías simplemente irte y dejar todo atrás». Mariana negó con la cabeza. «No se trata de ellos, Claudia. Se trata de mí. Necesito cerrar esto de frente, no huyendo». La invitación fue enviada 2 días después. Javier y Renata recibieron un mensaje sencillo, sin detalles innecesarios. «Los espero a ambos en la casa para una cena el próximo viernes. Es importante». Javier respondió con un escueto «Ok». Renata no respondió en absoluto, pero Mariana no esperaba que lo hiciera. Sabía que Renata no podría resistirse a una confrontación. Su ego no lo permitiría. El viernes por la noche, Mariana regresó a la casa que había compartido con Javier. Todo estaba como lo había dejado, pero ahora sentía que el lugar le pertenecía menos que nunca. Preparó una mesa sencilla, sin adornos ni pretensiones. Esta no era una celebración, era un acto simbólico. Javier llegó primero, como era su costumbre. Parecía nervioso, algo que Mariana nunca había visto en él. Llevaba un traje caro, probablemente un intento por aparentar control. Mariana apenas lo saludó antes de indicarle su lugar en la mesa. Renata llegó 15 minutos tarde. Llevaba un vestido ajustado y maquillada con un cuidado que parecía excesivo, como si estuviera entrando en una competencia en lugar de una cena privada. Mariana observó cómo Renata analizaba la habitación con la mirada, buscando alguna señal de ventaja. «Qué bonito detalle, Mariana», dijo Renata con una sonrisa cínica mientras se sentaba. «Pensé que no querrías volver a verme». Mariana no respondió de inmediato. Se limitó a servir vino para los 3 y a tomar asiento al otro lado de la mesa. «Quiero que hablemos con la verdad», dijo finalmente su voz firme. «Los 3 sabemos que esto no puede seguir así. Hay demasiadas mentiras». Renata arqueó una ceja, fingiendo inocencia. «¿De qué hablas?».
Mariana abrió una carpeta que había colocado junto a su plato. Sacó las pruebas, las fotos, la receta médica, los registros laborales de Renata y los testimonios que había reunido. Todo lo puso sobre la mesa, frente a ellos. De esto, dijo, mirando primero a Javier y luego a Renata, de tu falso embarazo, de tus mentiras y de cómo manipulas a la gente para tu beneficio. El rostro de Renata perdió todo color. Por primera vez desde que la conocía, Mariana vio a Renata sin su máscara de confianza. Javier, por su parte, miraba los documentos con una mezcla de vergüenza y resignación. «Esto es ridículo», dijo Renata, intentando recuperar la compostura. «No tienes idea de lo que estás diciendo». «Sé exactamente de lo que hablo», respondió Mariana, inclinándose hacia ella. «Y tengo todo para probarlo. ¿Quieres negarlo aquí, frente a Javier? Adelante». Renata miró a Javier buscando apoyo, pero él no dijo nada. Su silencio era una admisión de culpa, y Renata lo entendió de inmediato. Soltó una carcajada amarga y se recargó en su silla. «¿Y ahora qué?», preguntó, su tono desafiante pero vacío. «¿Quieres que me disculpe? ¿Esperas que desaparezca como si nunca hubiera estado aquí?» «Eso sería un buen comienzo», respondió Mariana sin titubear. «Pero no estoy aquí para pedir nada. Solo quería que supieras que ya no tienes poder sobre mí, ni sobre él. Tu juego se terminó». Renata apretó los labios, mirando a Mariana con una furia contenida. Finalmente, se levantó de la mesa y tomó su bolso. «Esto fue un error. No pienso quedarme para escuchar sermones de una mujer que ni siquiera sabe cómo mantener a su esposo». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró hacia Javier. «Eres un cobarde, y tú también lo sabes». Renata salió, cerrando la puerta de golpe. Mariana no se movió, manteniéndose firme en su lugar. Javier permaneció en silencio, evitando su mirada. «¿Algo que decir?», preguntó Mariana finalmente. Javier suspiró y pasó una mano por su cabello. «Lo arruiné todo, lo sé, pero no sé cómo arreglarlo». «No puedes arreglarlo», dijo Mariana, con una voz tranquila pero implacable. «Y yo no estoy aquí para ayudarte a intentarlo». Se levantó de la mesa y recogió las pruebas. Caminó hacia la cocina y las colocó en una bolsa para guardarlas. Cuando regresó, Javier seguía ahí, sentado, perdido en sus pensamientos. «Esta fue nuestra última cena juntos, Javier», dijo Mariana mientras tomaba su bolso. «No vuelvas a buscarme. No tienes nada que ofrecerme». Y con esas palabras salió de la casa, dejando atrás el peso de años de mentiras y desilusión. En el silencio de la noche, mientras caminaba hacia su coche, sintió una extraña paz. Había cerrado el capítulo de la manera más honesta posible. Ahora, el resto de su vida estaba por comenzar. Mariana manejó sin rumbo fijo por la ciudad. Las luces de Ciudad de México iluminaban su rostro, pero su mente estaba sumida en una calma extraña, casi surrealista. Había cerrado una puerta que durante años había estado entreabierta, dejando entrar solo dolor y confusión. Ahora, con Renata fuera de escena y Javier finalmente enfrentado a su fracaso, no quedaba nada más que mirar hacia adelante. Llegó al departamento de Claudia pasada la medianoche. Su hermana, aunque evidentemente preocupada, no dijo nada. En lugar de palabras, ofreció un abrazo que Mariana aceptó sin resistencias. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mariana durmió profundamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Mariana había solicitado vacaciones en su trabajo semanas atrás y ahora aprovechaba ese tiempo para poner su vida en orden. Canceló cuentas conjuntas, trasladó documentos personales y comenzó a buscar un lugar propio para mudarse. Claudia le ofreció quedarse más tiempo, pero Mariana sabía que necesitaba su propio espacio. Esa independencia era parte de su nuevo comienzo. Un día, mientras revisaba correos electrónicos, encontró un mensaje de Javier. El asunto decía simplemente, «Perdón». Mariana dudó antes de abrirlo, pero finalmente lo hizo. El correo era breve, casi frío en su tono. «Sé que ya no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que lamento todo el daño que te causé. Entiendo por qué te fuiste y espero que encuentres la paz que mereces. Javier». Mariana lo leyó varias veces, buscando algún rastro de sinceridad. Tal vez lo había, pero ya no importaba. Había cerrado ese capítulo en la cena y no pensaba revivirlo. Archivó el correo sin responder y volvió a lo que estaba haciendo. Unos días después, Sofía la llamó con noticias. «¿Supiste lo de Renata?», preguntó,
con un tono que mezclaba curiosidad y sorpresa. «No, ¿qué pasó?», respondió Mariana, sintiendo una ligera punzada de intriga. «Se fue, renunció a su trabajo, dejó el departamento y nadie sabe dónde está. Creo que tu enfrentamiento la sacudió más de lo que quiso admitir». Mariana permaneció en silencio por un momento, procesando la información. No sentía satisfacción ni venganza, solo una calma serena al saber que aquella figura oscura había desaparecido de su vida. «Era lo que tenía que pasar», respondió finalmente. «Espero que encuentre algo mejor que seguir destruyendo vidas». «Eso espero también», dijo Sofía, cambiando de tema rápidamente, como era su estilo. «Ahora cuéntame de ti. ¿Cómo estás?». Mariana sonrió por primera vez en días. Hablaron por un rato, y cuando colgó se sintió más ligera. Sofía siempre había sido su ancla, y en ese momento, Mariana sabía que no estaba sola. El siguiente paso en su vida llegó de forma inesperada. Un antiguo colega de trabajo, Alejandro, la contactó para ofrecerle colaborar en un proyecto arquitectónico en Guadalajara. Era una oportunidad que implicaba un cambio drástico, mudarse a otra ciudad, dejar atrás todo lo conocido. Pero Mariana no dudó. «Es justo lo que necesito», le dijo a Claudia esa noche mientras empacaban juntas. «Un nuevo comienzo, en un lugar donde no tenga que cargar con el peso de este pasado». Claudia no intentó disuadirla. Sabía que su hermana necesitaba este cambio. Así, Mariana tomó la decisión de mudarse, no solo por el trabajo, sino para recuperar su identidad y redescubrir quién era fuera del contexto de su matrimonio fallido. La despedida fue sencilla. Sofía y Claudia la acompañaron al aeropuerto, con abrazos y palabras de aliento. Mientras el avión despegaba, Mariana miró por la ventana y sintió por primera vez en años que estaba dejando atrás más que una ciudad. Estaba dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. Cuando llegó a Guadalajara, todo se sintió nuevo y emocionante. El proyecto con Alejandro era desafiante, pero también gratificante. Poco a poco, Mariana comenzó a construir una nueva rutina, rodeándose de colegas que la respetaban y de un entorno que no estaba cargado de recuerdos dolorosos. Un día, mientras revisaba planos en su nueva oficina, recibió un mensaje de Sofía. «Javier preguntó por ti. Le dije que estás bien, que estás construyendo algo hermoso. No quiere contactarte, solo quería saber». Mariana leyó el mensaje y sonrió, sintiendo que finalmente podía dejarlo ir por completo. Guardó el teléfono y volvió al trabajo. Había mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz con el presente y emocionada por el futuro. Esa noche, desde el balcón de su nuevo departamento, miró las luces de Guadalajara. El dolor y la traición seguían ahí, pero ahora eran solo una parte de su historia, no el centro de ella. Mariana respiró profundamente y cerró los ojos, imaginando todo lo que aún estaba por venir. Guadalajara se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa, pero poderosa, en la vida de Mariana. Cada día, el bullicio de la ciudad y el ritmo constante de su trabajo le recordaban que había logrado liberarse de las cadenas de su pasado. Alejandro, su colega y ahora jefe en el proyecto arquitectónico, era un líder amable y perspicaz. Bajo su dirección, Mariana descubrió una versión más segura y creativa de sí misma. Una tarde, mientras revisaba unos planos en la oficina, Alejandro se acercó con una sonrisa. «Tenemos un nuevo cliente importante», dijo colocando un portafolio sobre la mesa de Mariana. «Quieren algo ambicioso, algo que no solo sea funcional, sino que represente una historia. Pensé en ti para liderar el diseño». Mariana miró el portafolio y luego a Alejandro, sorprendida por la confianza que depositaba en ella. «¿Estás seguro?», preguntó, aunque ya sentía una emoción creciente. «Completamente», respondió Alejandro con un tono firme. «Este proyecto necesita a alguien con visión y determinación, y tú tienes ambas cosas». Mariana aceptó el desafío, sumergiéndose por completo en el diseño de un centro cultural que destacaría las raíces y la modernidad de Guadalajara. Cada línea que trazaba en los planos, cada idea que proponía en las reuniones, era una prueba de que estaba encontrando su lugar en el mundo, lejos de las sombras de su antigua vida. Una tarde, después de una larga jornada, Mariana decidió explorar el mercado de San Juan de Dios, un lugar lleno de colores, aromas y energía. Mientras caminaba por los pasillos abarrotados, su atención fue capturada por un puesto de artesanías.
Se detuvo frente a unas figuras de barro pintadas a mano, cada una con una expresión única. «Son hermosas, ¿verdad?», dijo una voz masculina a su lado. Mariana levantó la vista y vio a un hombre alto, de cabello oscuro y ojos amables. Llevaba una mochila cruzada y una sonrisa tranquila. «Lo son», respondió sintiendo una extraña familiaridad en su presencia. El hombre se presentó como Gabriel, un artista local que colaboraba con los artesanos del mercado. La conversación fluyó con naturalidad, y cuando Gabriel le ofreció un café en una pequeña cafetería cercana, Mariana aceptó sin dudarlo. Durante horas hablaron sobre arte, arquitectura y las historias que los habían llevado a ese momento. Gabriel, a diferencia de Javier, tenía una humildad desarmante y una pasión por la vida que Mariana encontró refrescante. No era una conexión inmediata ni vertiginosa, pero era auténtica, algo que Mariana no había sentido en mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas y el proyecto del Centro Cultural avanzaba con éxito. Mariana trabajaba con un equipo comprometido y su diseño comenzaba a tomar forma. Gabriel, por su parte, se convirtió en una presencia constante pero sin presión, apoyándola desde la distancia y compartiendo momentos sencillos que le recordaban el valor de las cosas pequeñas. Una noche, mientras Gabriel y Mariana caminaban por el malecón de Chapala, él se detuvo de repente. «Mariana, no sé mucho sobre tu pasado, pero lo que sí sé es que has pasado por cosas que yo ni siquiera puedo imaginar. Solo quiero que sepas que admiro la fuerza con la que vives cada día». Mariana lo miró sorprendida por su honestidad. Por un momento, quiso responder con las mismas palabras que había repetido tantas veces. «Estoy bien», pero en lugar de eso, sonrió y le dijo algo que nunca había admitido en voz alta. «No siempre fui fuerte, Gabriel, pero estoy aprendiendo a hacerlo». El día de la inauguración del Centro Cultural, Mariana caminó por el edificio con un orgullo que no podía ocultar. Los invitados admiraban el diseño, comentando cómo cada detalle parecía contar una historia. Alejandro se acercó y le estrechó la mano. «Lo lograste, Mariana. Esto es solo el comienzo». Mariana asintió, emocionada por el reconocimiento. Sabía que aún había mucho por construir, tanto en su carrera como en su vida personal, pero ese momento era un símbolo de todo lo que había superado. Mientras la noche llegaba a su fin, Gabriel apareció con una pequeña figura de barro en sus manos. Era una mujer de pie, sosteniendo un pequeño edificio. «Es para ti», dijo entregándosela, «una pequeña representación de todo lo que eres capaz de crear». Mariana tomó la figura, sintiendo una calidez que la llenaba de gratitud. Miró a Gabriel y luego al centro cultural que había diseñado. Por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar, en paz con su pasado, presente en su momento y abierta a lo que el futuro pudiera traer. Con el edificio iluminado detrás de ella y Gabriel a su lado, Mariana miró hacia el horizonte y sonrió. Había encontrado su lugar, no porque alguien se lo hubiera dado, sino porque ella misma lo había construido. El tiempo en Guadalajara transcurrió con una mezcla de estabilidad y crecimiento que Mariana nunca había imaginado posible. El centro cultural que había diseñado se convirtió en un símbolo para la ciudad, un espacio que unía tradición y modernidad, reflejando no solo la historia de la comunidad, sino también su propia transformación. Mariana continuó trabajando en proyectos que le apasionaban, construyendo una reputación como una arquitecta que no solo diseñaba estructuras, sino que contaba historias a través de ellas. Cada logro era una piedra más en el camino hacia una vida que ahora sentía auténticamente suya. Un año después, Mariana visitó la Ciudad de México por primera vez desde su partida. La ocasión era una conferencia de arquitectura en la que presentaría su trabajo más reciente. Mientras recorría las calles familiares, notó cuánto había cambiado su percepción. Lo que antes le parecía opresivo, ahora era un telón de fondo que ya no pesaba sobre ella. Al final de la conferencia, mientras conversaba con otros profesionales, vio a alguien que no esperaba. Javier estaba en la audiencia, mirándola desde lejos. Parecía más viejo, más cansado. Sus ojos se encontraron por un momento, pero ninguno se acercó. Mariana le dedicó una leve sonrisa de cortesía antes de volver a su conversación. Al salir del evento, reflexionó sobre ese breve encuentro. No había ira ni tristeza, solo una aceptación tranquila. Javier representaba un capítulo de su vida que ya había cerrado por completo. En su lugar,
Sentía gratitud por lo lejos que había llegado desde entonces. De regreso en Guadalajara, Mariana celebró su cumpleaños rodeada de amigos y colegas. Claudia y Sofía habían viajado para estar con ella, trayendo consigo la calidez de su apoyo constante. Gabriel también estaba allí, no como una figura central, sino como alguien que se había convertido en parte integral de su vida, siempre presente, siempre respetuoso. Mientras cortaba el pastel, Mariana miró alrededor de la habitación. Cada rostro le recordaba que había construido algo más que edificios. Había construido una red de personas que la valoraban por quien era, no por lo que podía ofrecer o soportar. Y en ese momento, se dio cuenta de que la verdadera arquitectura de su vida estaba en las relaciones honestas y los cimientos de amor propio que había aprendido a cultivar. Esa noche, mientras escribía en su diario, Mariana resumió sus pensamientos en una frase que reflejaba todo lo que había aprendido. El renacer no es olvidar el pasado, sino construir algo hermoso sobre sus ruinas. Con esa certeza, cerró el cuaderno y apagó la luz. El futuro la esperaba, y Mariana estaba lista para enfrentarlo con la fuerza de alguien que había aprendido a reconstruirse desde adentro. Mi nombre es Gabriela y durante los últimos 15 años he construido un imperio inmobiliario que mi ex esposo nunca sospechó que existía. Mientras él presumía ser el exitoso empresario de la familia, yo era quien realmente movía los hilos detrás de cada inversión, cada propiedad, cada decisión financiera que nos llevó a la riqueza que creía haber perdido en el divorcio. Gabriela, ¿ya preparaste los documentos para la reunión de mañana?, me pregunta mi asistente, Linda, mientras reviso los contratos de adquisición en mi oficina temporal. Después del divorcio, alquilé un pequeño espacio en el centro para mantener las apariencias de que era una simple consultora inmobiliaria. Sí, todo está listo, respondo, firmando los papeles que oficializarán la compra de 3 edificios comerciales más. Lo que Roberto no sabe es que estos documentos están a nombre de Inversiones Guadalupe, la empresa que creé hace 10 años bajo el nombre de mi difunta madre, mucho antes de que él siquiera sospechara mi verdadera capacidad para los negocios. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es una foto de Roberto y su amante, Sofía, brindando con champaña en la terraza de lo que él cree que es su casa. La ironía me hace sonreír. Están celebrando en una propiedad que técnicamente me pertenece. Durante nuestro matrimonio, Roberto siempre creyó que sus habilidades empresariales eran responsables de nuestro éxito financiero. Cada mañana se iba a su oficina de exportación de café, vistiendo trajes caros y hablando de contratos internacionales, mientras yo me quedaba en casa supuestamente organizando eventos sociales y administrando el hogar. Lo que él no sabía era que cada evento social era en realidad una reunión de negocios disfrazada. Cada almuerzo con las amigas era una negociación para adquirir nuevas propiedades. Cada día de spa era una junta con arquitectos, contratistas y desarrolladores que me respetaban como la inversionista visionaria que realmente era. Señora Gabriela, Linda me interrumpe, el licenciado Morales está en línea. Dice que es urgente. Tomo la llamada, sabiendo exactamente lo que mi abogado me va a decir. Gabriela, Roberto acaba de intentar vender la casa de Polanco. Mi contacto en el registro público me informó que quiere transferir la escritura. Perfecto, respondo, sintiendo una calma extraña. Es exactamente lo que estábamos esperando. Procedo con la notificación. Procede. Es hora de que Roberto aprenda quién es realmente la dueña de esa propiedad. Durante los 6 meses que han pasado desde nuestro divorcio, he observado cómo Roberto ha estado disfrutando lo que él cree es su nueva vida de soltero millonario. Se mudó con Sofía, una modelo de 28 años que conoció en uno de sus viajes de negocios, y juntos han estado gastando dinero como si fuera agua. Lo que Roberto no entiende es que el divorcio fue exactamente lo que yo necesitaba para revelar la verdad sobre nuestras finanzas. Durante años, mantuve mis inversiones separadas usando estructuras corporativas complejas que él nunca se molestó en entender. Cuando sus abogados revisaron nuestros bienes matrimoniales, solo vieron las cuentas bancarias conjuntas y las propiedades que estaban obviamente a nuestros 2 nombres. Nunca investigaron a Inversiones Guadalupe, la empresa que posee el 80% de nuestro verdadero patrimonio. Mi teléfono suena y veo el nombre de Roberto en la pantalla. Sonrío antes de contestar, sabiendo que está a punto de tener la conversación más impactante de su vida. Hola, Roberto, contesto con voz neutral.
Gabriela, su voz suena extrañamente tensa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Acabo de recibir una carta muy extraña del registro público. Dicen que no puedo vender la casa porque no soy el propietario único. Ah, ¿sí? Qué raro. Mantengo mi tono casual mientras Linda me pasa más documentos para revisar. Sí, muy raro. Dice que hay una empresa llamada Inversiones Guadalupe que posee el 70% de la propiedad. ¿Sabes algo sobre eso? No me suena familiar, miento suavemente. ¿Ya consultaste con tu abogado? Por supuesto que consulté con mi abogado. Él dice que es imposible, que durante el divorcio se revisaron todas nuestras propiedades. Bueno, tal vez hay un error en el registro. Estas cosas pasan. Escucho a Roberto respirar pesadamente al otro lado de la línea. Puedo imaginar su rostro enrojeciéndose, ese tic nervioso en su ojo izquierdo que aparece cuando está estresado. Gabriela, ¿tú sabes quién es el dueño de Inversiones Guadalupe? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi abogado hizo una investigación y la empresa está registrada desde hace 10 años. El propietario aparece como G. Herrera. G. Herrera. Guadalupe Herrera era el nombre de mi madre. Roberto conocía su nombre, por supuesto, pero nunca conectó los puntos. Durante años, usé el apellido de soltera de mi madre para todas mis transacciones comerciales, manteniendo mis negocios completamente separados de nuestro matrimonio. Roberto, no sé qué quieres que te diga. Tal vez deberías investigar más a fondo. Ya investigué, su voz se vuelve más agresiva. ¿Y sabes qué descubrí? Que Inversiones Guadalupe ha estado comprando propiedades por toda la ciudad durante los últimos 10 años. Propiedades que valen millones. Qué interesante. No me vengas con esa actitud, Gabriela. Quiero respuestas. Me recuesto en mi silla, disfrutando cada segundo de esta conversación. Roberto, ¿has considerado la posibilidad de que simplemente cometiste un error al asumir que entendías nuestras finanzas familiares? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante 15 años de matrimonio, nunca te molestaste en preguntarme qué hacía realmente durante mis días. Asumiste que era una ama de casa aburrida mientras tú eras el gran empresario. Tú eras una ama de casa, protesta. Te la pasabas organizando fiestas y almorzando con tus amigas. Sí, organizando fiestas, donde conocí a los desarrolladores más importantes de la ciudad. Almorzando con amigas, que resultan ser las corredoras inmobiliarias más exitosas del país. El silencio al otro lado de la línea es delicioso. Puedo imaginar a Roberto sentado en la sala de la casa, rodeado de las cosas caras que compró pensando que tenía dinero ilimitado. ¿Estás diciendo qué? Su voz se quiebra ligeramente. Estoy diciendo que Inversiones Guadalupe soy yo, Roberto. Siempre fui yo. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O simplemente nunca me diste el crédito de ser inteligente? Escucho ruido de fondo, como si Roberto estuviera caminando rápidamente por la casa. Probablemente buscando documentos, tratando de encontrar alguna evidencia que contradiga lo que le estoy diciendo. Si eso es verdad, dice finalmente, entonces tú eres ¿rica? Sí, Roberto. Mucho más rica de lo que jamás soñaste. Pero en el divorcio, tú dijiste que no tenías bienes significativos. No, Roberto. Yo dije que no tenía bienes matrimoniales significativos. Mis inversiones personales, las que hice usando mi propio dinero y mi propia inteligencia antes y durante nuestro matrimonio, nunca fueron bienes matrimoniales. ¿Tu propio dinero? ¿De dónde sacaste dinero propio? Me río suavemente. ¿Recuerdas la herencia de mi madre? Los supuestos 50,000 pesos que según tú gastamos en vacaciones. Sí. En realidad fueron 500,000 pesos. Tú estabas tan ocupado con tus negocios que ni siquiera leíste los documentos. Usé ese dinero como capital inicial para mis primeras inversiones. Pero eso fue hace 10 años. Exactamente. 10 años construyendo un portafolio inmobiliario mientras tú creías que era demasiado tonta para entender los negocios. Roberto comienza a hablar más rápido, su pánico evidente. Gabriela, si realmente eres la dueña de Inversiones Guadalupe, entonces la casa. La casa donde vives con Sofía es mía, sí. Al igual que el edificio donde tienes tu oficina,
el centro comercial donde ella trabaja como modelo, y curiosamente, el departamento que acabas de comprar para tu madre. No puede ser. ¿Quieres que te mande los documentos? Los tengo todos aquí en mi oficina. ¿Tu oficina? ¿Qué oficina? La oficina de la presidenta de Inversiones Guadalupe, por supuesto. ¿Dónde más iba a trabajar? Escucho a Roberto respirar agitadamente. Puedo imaginar su mente tratando de procesar toda esta información, revaluando cada interacción que hemos tenido durante nuestro matrimonio. Gabriela, su voz ahora suena desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos volver a intentarlo. Yo no sabía que tú eras exitosa, inteligente, capaz de construir un imperio sin tu ayuda. Yo lo siento. De verdad no sabía. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú heredaste el negocio de café de tu padre y te creíste un genio empresarial. Yo construí mi empresa desde cero mientras fingía ser una ama de casa sumisa. Pero podemos trabajar juntos ahora. Imagina lo que podríamos lograr como equipo. Ya lo imaginé, Roberto. Durante 15 años. Pero tú preferiste traer a Sofía a nuestro matrimonio. Ese fue un error. Un error terrible. No, Roberto. El error fue mío por permitir que creyeras que eras el inteligente en nuestra relación. Linda me hace una seña desde la puerta, indicando que mi siguiente reunión está esperando. Roberto, necesito irme. Tengo una junta con inversionistas japoneses para un nuevo desarrollo hotelero. Gabriela, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Ser dueña de propiedades que compré con mi propio dinero y mi propio trabajo? La casa, ¿vas a quitarme la casa? No voy a quitarte nada, Roberto. Simplemente voy a ejercer mis derechos como propietaria. Recibirás una notificación oficial de desalojo en las próximas 48 horas. ¿Desalojo? Tengo nuevos inquilinos para esa propiedad. Una pareja de doctores que aprecia la arquitectura clásica. Gabriela, no tengo dónde ir. Por supuesto que tienes. Tienes el dinero del divorcio que tanto celebraste. ¿Cuánto dijiste que era? ¿Suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida? El silencio es prolongado. Finalmente, Roberto habla con voz quebrada. El dinero del divorcio, ya lo gasté casi todo. ¿En 6 meses? ¡Qué impresionante, Roberto! Sofía y yo pensamos que teníamos mucho más. Compramos el departamento para mi madre, el auto nuevo, las vacaciones en Europa. Bueno, esa fue una decisión financiera interesante. Gabriela, por favor. Sé que me porté mal, pero no me dejes en la calle. Roberto, revisa tu correo esta noche. Te voy a mandar una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Inversiones Guadalupe necesita un supervisor para las propiedades de renta. El salario es modesto, pero incluye vivienda. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender lo que realmente significa trabajar duro por el dinero. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en el piso más alto del edificio corporativo que acabo de inaugurar. A través de las ventanas panorámicas puedo ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones, incluyendo al menos 20 propiedades que mi empresa posee o administra. Roberto aceptó el trabajo como supervisor de propiedades. Resulta que cuando no tiene más opción que trabajar honestamente, es bastante competente. Vive en un modesto departamento que forma parte de su compensación y ha aprendido a presupuestar cuidadosamente su salario. Sofía lo dejó cuando se enteró de que ya no era millonario. Ahora él sale con Linda, mi ex asistente, quien resultó ser mucho más inteligente y ambiciosa de lo que cualquiera imaginaba. En cuanto a mí, la revista Forbes me incluyó en su lista de mujeres empresarias más influyentes del país. Mi patrimonio neto oficial ahora supera los 300 millones de pesos, y sigo creciendo. Cada mañana, cuando reviso mis inversiones y planifico nuevos proyectos, recuerdo las palabras de Roberto: te quedaste sin nada, como siempre fuiste. Tenía razón en una cosa, siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora ya no finjo ser menos de lo que realmente soy.